Damos gracias al Señor que nos permite volver a encontrarnos a través de este medio. Bienvenidos cada uno de ustedes, bienvenidos hermanos de la Misión Bíblica Bautista de San Juan de Calderón. Bienvenidos amigos y familiares que nos acompañan. Gracias al Señor que nos permite empezar una nueva semana en su casa. Una nueva semana encomendándonos a su palabra para que sea nuestro Dios quien guíe nuestros pasos. Te pido por favor que puedas abrir conmigo la palabra de Dios. Busca en tu Biblia el libro de los Salmos y llega hasta el Salmo 24 y vamos a leer juntos los versículos del 1 al 4. Por favor, Salmos y busca el Salmo capítulo 24, Salmo 24. Leemos los versículos del 1 al 4. Este es un Salmo de David. Así es que léelo conmigo, por favor. Versículos del 1 al 4. La palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 1 dice: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Qué hermoso ver al salmista David reconociendo quién es el dueño de todo lo que existe. Y él empieza diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tiene un solo dueño y es Dios. Dios es el creador. Dios es el creador. Y es por eso que nosotros, como sus criaturas, debemos alabarle, adorarle, escuchar su voz, estar atentos y obedecerle. Somos sus criaturas. Así que debemos alabar al Creador, porque Él fundó la tierra. Él la fundó, dice, sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Es por eso que tú y yo debemos alabar a nuestro Creador. Así que ahí donde estás, te invito a que puedas cantar a tu Creador y que puedas hacerlo con gozo, con alegría, con agradecimiento. Cantemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos mis hermanos, así que vamos a cantar. Buenos días hermanos, es una gran bendición reunirnos para alabar a nuestro Dios. Un primer día de la semana más, entonces vamos a empezar este culto dominical cantando este himno que dice porque Él vive. Cantemos mis hermanos. Cristo, Él es salud.
Qué hermoso es saber que Cristo le ha dado sentido a nuestra vida. Y Él tuvo que venir a dar su vida para que podamos nosotros ser librados de esa condenación eterna. Y es hermoso saber que la relación que tenemos con Cristo es como de un amigo con el que podemos contar todo el tiempo. El Señor dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es hermoso saber que podemos acudir a Él cuando estamos pasando momentos de prueba, momentos de desánimo, momentos tal vez en los que queremos abandonar este camino, la vida cristiana. Y es importante que podamos caer de rodillas con nuestro Señor y decirle: Señor, me siento así, estoy pasando por esta prueba, por esta tentación, ayúdame. Es hermoso. Entonces cantamos, mis hermanos, este himno que dice: dilo a Cristo. Amén. Qué bendición tenemos, mis hermanos, de poder tener a Cristo de nuestro lado, que es quien está siempre ayudándonos cuando estamos desanimados o pasando tentación. Así que es nuestro deber también poder acudir a Él. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre amado, qué bendición es poder estar reunidos esta mañana, Señor, para poder alabarte, para poder cantarte y agradecerte, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres aquel Dios bueno, aquel Padre eterno que en su gracia, Señor, ha tenido la bondad y la misericordia, Señor, de poder rescatarnos. Gracias porque podemos seguir estudiando tu palabra, podemos seguir aprendiendo más de ti a través de tu palabra, y es lo que queremos hacer en esta mañana, Señor. Que seas tú hablando a cada uno de nosotros, que seas tú mostrando, Señor, lo que tienes para cada uno de nosotros en tu palabra. Que podamos estar atentos, Señor, que podamos ser sensibles a tu voz y también poder luego compartir, ser diligentes en vivirlo y también en compartir tu palabra, Señor, lo que aprendamos en esta mañana. Gracias, Señor, queremos seguirte cantando y alabándote, Señor, y agradeciéndote por cada una de tus bondades. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, vamos a cantar un último himno antes de pasar al tiempo de la palabra de Dios. ¿Listo? Cantamos este himno que dice: ya pertenezco a Cristo.
ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Amén. Qué bendición saber que le pertenecemos a Cristo, y lo más hermoso es también que Él nos pertenece, que somos uno, así como Él oró cuando estuvo ahí en el huerto, que podamos ser uno también, así como Él y el Padre son uno. Qué hermoso, mis hermanos. Vamos a escuchar entonces lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Nuestro buen Dios nos da la oportunidad de poder cantarle. Ahora nos da la bendición de poder escucharle. Así que por favor, una vez más, toma tu Biblia y anda conmigo a la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Sí? Seguimos aquí en esta carta de Pablo a los romanos. En esta ocasión estaremos revisando el capítulo 9. Por favor, capítulo 9 del libro de Romanos. Tiene 33 versículos. Los vamos a leer a todos en esta mañana, pero vamos a empezar dando lectura los versículos del 1 al 5. Por favor, lee conmigo entonces Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Dice ahí la palabra del Señor. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mi Señor, nos ponemos delante de ti en esta mañana, muy agradecidos porque nos permites, Señor, abrir tu palabra. Nos permites poder elevar nuestras voces con cánticos de agradecimiento. Señor, muchísimas gracias por esta bendición que nos das. Solo necesitamos una vez más de tu sabiduría para poder aprender lo que tienes para enseñarnos. Habla a nuestras vidas en esta mañana. Usa tu palabra para despejar algunas dudas que tenemos, Señor. Pero no solamente para eso, Señor, sino para que podamos entender, recibir tu mensaje y podamos ponerlo por obra, Señor. Padre, quiero orar ahora mismo pidiéndote por nuestros hermanos que están atravesando momentos difíciles. Ayúdales, por favor, en su enfermedad. Dios, bendice la vida de nuestros hermanos de la Misión Bíblica Bautista de San Juan de Calderón. Padre, oro también por aquellos que nos están acompañando y que ahora mismo pueden estar atravesando momentos difíciles, tal vez su salud quebrantada, tal vez problemas económicos, Señor, tal vez despidos en el trabajo, Señor. No sabemos, Dios, pero tú mismo, Padre, ayúdales, fortalece sus vidas, dales sabiduría para que puedan confiar en ti y vivir como tú mandas, Señor. Padre, provéeles las necesidades, Señor, a mis hermanos. Dios eterno, gracias por este precioso tiempo. Pido tu bendición sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Acá hemos leído ya los versículos del 1 al 5 y quiero compartir contigo en este capítulo 9 un mensaje que lo he titulado Gracia Soberana de Dios. Y tú vas a ver luego el por qué. Es más, gracia soberana de Dios. Primera parte, vamos a estar mirando 3 partes que están capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Y quiero decirte que el capítulo 9 de Romanos mantiene de forma natural una clara y firme unidad con los capítulos 10 y 11. El tema central de esta unidad es la nación de Israel. Es muy necesario que podamos leer
estos 3 capítulos para entender el mensaje que se nos está dando acá. Así que te decía que contienen una clara y firme unidad, estos 3 capítulos. Y Pablo no va a tratar con todos los detalles acerca de la nación, sino que él va a tratar solo los asuntos relacionados con su fin escatológico. Y acá él habla de su elección, habla de la rebeldía también del pueblo, del fracaso, habla de su tiempo de espera, el presente, el endurecimiento de la nación israelita, el remanente escogido y su restauración futura. Eso es lo que estaremos viendo en estos 3 capítulos. Así que para entender Romanos 9 entonces es muy necesario poder leer juntos con el capítulo 10 y 11. Es muy importante que no pasemos por alto este detalle. Y en estos capítulos se ve entonces el pasado, el presente y el futuro de Israel. Mira, en el capítulo 9 vas a ver el pasado de Israel, su fracaso, cómo ellos fallaron en reconocer al Mesías. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo 9. En el capítulo 10 estarás viendo el presente de Israel, cómo sus corazoncitos están muy endurecidos. Y en el capítulo 11 veremos el futuro de Israel, cómo Dios restaurará una vez más a esta nación. Dios la restaurará. Mira, en estos 3 capítulos entonces Pablo pone en claro cómo Dios de hecho salva a las personas. Quiero decirte entonces que la salvación no es un asunto exclusivo de un pueblo, de un linaje o una cultura, sino de todos aquellos que se acercan a Dios por la fe en Cristo Jesús. Es así, la salvación no es asunto exclusivo entonces de un pueblo, de una cultura, una nación, no. La salvación es para todos aquellos que se acercan a Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, si hay oportunidad para todos, la pregunta, ¿todavía hay oportunidad para los judíos? Claro que sí. Y Pablo se dirige para responder esta pregunta ahí en detalle en los capítulos del 9 al 11. Y él dice ahí en el capítulo 10, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 10, versículos, puedes ver el 12 y el 13. Y Pablo explicará cómo Dios puso a un lado a su pueblo escogido y dio la oportunidad a los gentiles. Pero en el futuro restaurará a la nación judía. Entonces, empecemos viendo la elección de Israel descrita. Y mira, por favor, ahí en el capítulo 9 estaremos revisando del 1 al 13. Hemos leído hasta el 5 y leeremos ya mismo del 6 al 13. Pero Pablo manifiesta acá mucho dolor por el fracaso de Israel. ¿Sabes? Pablo sentía dolor por el fracaso. Y tú puedes ver en los versículos del 1 al 13, él empieza diciendo, verdad digo en Cristo y no miento, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Mira, él tenía mucho dolor. Y mira lo que dice en el 3, porque deseara yo mismo ser anatema. Deseara yo mismo ser maldición, dice él. Separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Wow, es increíble lo que él está diciendo acá. Él manifiesta el profundo dolor que siente por su pueblo. Mira, recordemos que Pablo estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo y dice, verdad digo en Cristo. No miento, dice él. Dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Puedes ver? Es esto lo que Pablo está haciendo acá. Mira, dice que Dios escogió a la nación de Israel. Así que no podemos sino admirar el peso de la responsabilidad que Pablo sentía por Israel. Él tenía mucho peso al ver cómo este su pueblo había fracasado rechazando al Mesías. Y él tenía mucho dolor. Y él dice, si el hacerme maldición por ellos los salvaría, entonces con gusto lo haría. Mira, él tenía un gran peso en su corazón por su nación perdida. Y aquí puedo hacerte una pregunta. ¿Tienes ese peso por las almas perdidas?
por la gente que está sin Cristo. ¿Tienes ese peso? Mira, es triste ver a la iglesia hoy en día, cómo está muy cómoda ir en sus cuatro paredes, pero no tiene peso por las almas perdidas. Está muy cómoda ahí, alimentándose cada domingo, reciben el mensaje dominical, tienen estudios bíblicos entre semana, tienen reuniones de oración, pero nada más que eso. No tienen peso en su corazón por la gente que se pierde sin Cristo. Esta es la responsabilidad de la iglesia, poder llevar el evangelio de Cristo a otros lugares. Eso no te debe dejar tranquilo, hermano. Si tú conoces a Cristo, tienes que compartir tu fe con otros. Y a veces eso implica dejar tus comodidades. A veces eso implica tener que moverte a otro lugar. O a veces ni siquiera eso. Simplemente dejar tu egoísmo y poder hablarle de Cristo a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de universidad, a tus vecinos, a tus amigos, a tus familiares. Nada más que eso. Acá vemos entonces, Pablo sentía mucho dolor por el fracaso de Israel y él tenía mucho peso, tenía una carga tremenda por las almas perdidas. Mira entonces aquí, dentro de la elección de Israel descrita, mira las bendiciones de la elección. Y los versículos del 3 al 5 una vez más dice claramente: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son? Los patriarcas, y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo reconoce que Jesús es Dios y lo dice muy claramente ahí para todos aquellos que no aceptan esta verdad y creen que Jesucristo es un profeta más, alguien creado. No, Él es el creador, Él es Dios. Y aquí dice claramente: Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Mira las bendiciones de la elección. Y aquí este pueblo israelita tenía la adopción, escogidos por Dios debido a su amor, por mucho amor. El versículo 4 dice eso. Ellos debían ser un testimonio vivo, pero ¿sabes qué? Fallaron. No reconocieron al Mesías, aunque conocían la ley, conocían las escrituras. Fallaron en aceptar al Mesías. Mira, qué interesante es esto. Fallaron. Ellos no quisieron a un Cristo muerto, crucificado. Ellos no quisieron esto. Mira, tenían la adopción, pero también la gloria. Mira, la presencia de Dios en el tabernáculo estaba con ellos. Y tú puedes verlo ahí en Éxodo 24. La misma presencia de Dios estaría con ellos. Esta era una bendición que ellos gozaban por la elección. Dios eligió a este pueblo, no porque haya sido el mejor. No. Mira, la adopción, la gloria. Mira los pactos. Dios mediante Abraham, mediante Moisés, mediante David, dio pactos a su pueblo. Y solamente con excepción de uno de los pactos, ¿sí?, los demás eran inmutables. No cambiaban. ¿Qué más? ¿Cuál era otra bendición de la que gozaba este pueblo? La promulgación de la ley. Esta era otra de las bendiciones. Dios nunca se relacionó así con los gentiles. Mira, Israel oyó la voz de Dios y recibió sus leyes para el gobierno de sus vidas. Dios les dio la ley al pueblo para que ellos supieran cómo conducirse. Pero lamentablemente, conociendo lo que Dios decía, como ellos debían vivir, hicieron todo lo contrario. Fallaron. Mira, el culto también fue dado. Ellos gozaban de este privilegio. El servicio sacerdotal en el tabernáculo era un privilegio que ellos gozaban. Todo este sistema de sacrificios y cómo llevaban al sacerdote, al sumo sacerdote y todo esto, ellos gozaban de todo esto. Mira, las promesas, muchas promesas del Antiguo Testamento se han cumplido y algunas aún no se han cumplido para los judíos. Todo esto era parte
de las bendiciones, pero también los patriarcas. Ahí en el versículo 5, puedes leerlo conmigo, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Puedes verlo ahí. Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos forman la simiente de la nación. Mira, el Mesías. ¿Puedes verlo? Ellos gozaron del Mesías. Cristo fue un judío. Ellos tuvieron la bendición de recibirlo. Vino de su simiente, siendo un judío de la tribu de Judá, nacido según la ley. Pero no lo reconocieron como Dios, como el Mesías. Mira, Pablo lo llama ahí a Cristo, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, dice él. ¿Sabes? Ninguna otra nación tuvo estas maravillosas bendiciones. Y sin embargo, Israel las dio por sentado y a fin de cuentas rechazó la justicia de Dios. Qué tremendo. Ves ahí las bendiciones de la elección, pero quiero que veas la base de la elección. Veamos los versículos del 6 al 13. Léelo conmigo. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Mira el versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Mira acá, la base de la elección. ¿Cuál era esta base de la elección? Quiero decirte que en la elección Dios ejerce su voluntad soberana para poder lograr su plan perfecto. Ahí en la elección Dios está ejerciendo su voluntad soberana porque Él quiere lograr un plan perfecto. Pablo cuidadosamente destaca que está hablando a los judíos y a gentiles como pueblos y no como pecadores individuales. Mira, Abraham, ahí él fue escogido como el padre de la nación hebrea. Está hablando a la nación hebrea. Por tanto, afirma que no todos los israelitas son verdaderos hijos de Israel. Tú puedes verlo, también habló Pablo a los romanos en el capítulo 2, versículos del 25 al 29. Abraham tuvo muchos hijos. Puedes verlo en el capítulo 25. Pero solamente uno escogido, y ese hijo fue Isaac. Isaac, quien fue el hijo de la promesa por fe. Mira, Isaac fue el hijo de la promesa por fe. Puedes ver también esto en Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Y mientras que Ismael fue el hijo de la carne por medio de las obras. ¿Recuerdas esto? Ahora, la verdadera simiente de Abraham son los creyentes y no solo los que tienen sangre judía en sus venas, sino aquellos que por fe reciben la justificación. Mira, a Jacob. Dios pasó por alto a Esaú, el primogénito, y escogió a Jacob y tomó su decisión incluso antes de que los niños nacieran. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Para mostrar que el propósito de Dios al elegir a su nación se cumpliría. Esaú decidió rebelarse contra Dios, pero los propósitos de Dios no dependen de las decisiones del hombre.
Así que no podemos explicar la relación entre las elecciones del hombre y los propósitos de Dios, pero sabemos que ambas cosas son verdaderas y se enseñan en la palabra de Dios. Ahora, la elección de Dios depende de su propio plan soberano y de nada más. ¿Cuál es la base de la elección? Es la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él elige como Él quiere. Él elige como Él quiere. Y mira, quiero que ahora veamos la elección de Israel defendida. Mira, por favor, puedes verlo. Esto se encuentra en los versículos desde el 14 hasta el 33. Pero quiero decirte que la doctrina de la elección nacional de Israel levanta varias preguntas. Por ejemplo, vemos ahí la primera. ¿Es Dios injusto? Versículos 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mira el 18. De manera que, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Mira entonces, ahí estamos viendo la elección de Israel defendida. Mira, ¿cómo puedes ver esta elección de Israel? ¿Es Dios injusto? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque la elección no tiene nada que ver con la justicia, sino más bien con la gracia. Con la gracia. Dios es injusto si escoge a uno e ignora a otro. Dicen aquellos que ignoran el amor de Dios, la soberanía de Dios. Aquellos que creen que Dios está para hacerles favores a ellos y para hacerles sentir bien a ellos. Cuando lo que deberíamos entender es que Dios es soberano. Y si estoy aquí es porque Dios me quiso traer a este mundo para que le adore. Para eso, yo soy su criatura. Mira, el propósito de Dios va más allá de la justicia. Porque si Dios hiciera nada más lo que es justo, ¿sabes? Tuviera que condenarnos a todos nosotros. Porque en su justicia, tú y yo merecemos una condenación al infierno. Así que tú y yo no queremos justicia, queremos misericordia. Necesitamos la misericordia de Dios. Que Dios por su misericordia nos salve. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos entonces justicia, porque en su justicia Dios debería condenarnos. Mira entonces, ves acá cómo Pablo usa a Moisés. Ahí puedes ver Éxodo 33, 19. También usa a Faraón. Puedes ver Éxodo 9, 16. Y como prueba de que Dios puede hacer lo que Él desee al privilegiar con su gracia y con su misericordia. Al que quiere favorecer, favorece, y al que quiere endurecer, endurece. Dios es soberano. Nadie merece la misericordia de Dios y nadie puede condenarlo por su elección de Israel o por haber pasado por alto a otras naciones. Dios no es injusto. Dios es soberano. Y Él hace lo que le plazca. Él es el creador y nosotros sus criaturas. Mira entonces, ¿Dios es injusto? De ninguna manera. Puedes verlo acá en los versículos desde el 19 hasta el 29. Otra pregunta, ¿por qué Dios encuentra faltas si nadie puede resistir a su voluntad? ¿Por qué? Veamos los versículos desde el 19 hasta el 29. Leámoslos a todos. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que te pongas a pelear con el Creador? Dice aquí, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Mira, ¿por qué Dios encuentra faltas si nadie puede resistir a su voluntad? Mira, Pablo replica esto con una parábola sobre el alfarero, y posiblemente tomada, prestada ahí de Jeremías 18, del 1 al 6. Y recordemos que Dios es el alfarero, y las naciones del mundo y sus líderes son las vasijas. Son las vasijas. Algunas son vasijas de ira que Dios pacientemente soporta hasta el tiempo de su destrucción, pero otros son vasijas de misericordia que revelan su gloria. El alfarero es quien decide qué es lo que quiere hacer con el barro que él tiene a su disposición. Es el alfarero quien decide. Así que mira, Pablo entonces acá él cita a Oseas, capítulo 2 y capítulo 1, para mostrar que Dios prometió llamar a un pueblo de entre los gentiles, un pueblo que sería llamado hijos del Dios viviente. Y este pueblo es la iglesia. Gloria a Dios por eso. ¡Qué bendición tenemos! Puedes revisar la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y también cita Isaías 10, 22 y 23, mostrando que un remanente de judíos también se salvaría. Mira, en otras palabras, el propósito de Dios en la elección hace posible que tanto judíos como gentiles sean salvos por gracia. Ni el judío ni el gentil podrían ser salvos de ninguna otra manera que por la gracia de Dios. ¿Puedes entender esto? Ahora, ¿qué diremos respecto a los gentiles? Versículos 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Mira, qué interesante. ¿Qué diremos respecto a los gentiles? Aquí está lo absurdo de la historia. Los judíos trataron de ser justos y fueron rechazados. Los gentiles que no tuvieron los privilegios de los judíos fueron recibidos. ¿Cómo es esto? Mira, la razón es que los judíos trataron de alcanzar justicia por medio de las obras. Y tú sabes, por las obras de la ley nadie será justificado.
mientras que los gentiles recibieron la justicia por la fe mediante la gracia de Dios. Qué interesante entender esto. Los judíos querían un Mesías que guiara a la nación hacia la libertad, hacia la gloria política. Y por eso tuvieron problema, y muchísimo problema, con aceptar, y no podían creer en un Cristo crucificado. Tuvieron problema con aceptar al Mesías. No quisieron un Mesías muerto. No creyeron que al tercer día resucitaría. Mira, el propósito de Pablo entonces acá en este capítulo es explicar la posición de Israel en el plan de Dios. Israel era una nación elegida que se le había dado privilegios como a ninguna otra, y sin embargo habían fallado miserablemente al no seguir el programa de Dios para bendecir a todo el mundo. Habían fallado. El capítulo entero exalta la gracia soberana de Dios, y sin la gracia soberana de Dios no habría salvación, no habrá salvación. Mira, entonces puedes ver esto, y quiero que terminemos viendo como tercer punto: la iglesia tiene la bendición de ser elegida por Dios. Y vamos a ver entonces acá, el cristiano hoy también pertenece a los elegidos de Dios y tiene similares bendiciones que el judío, de las cuales disfrutar. ¿Recuerdas cuáles eran las bendiciones del judío? Sí, las bendiciones de la elección que ellos gozaron ahí. Versículo 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. La iglesia también goza de similares bendiciones, al igual que este pueblo judío. Mira, la iglesia también goza de la adopción. Ahora, saliéndonos de Romanos, quiero llevarte a Efesios para que tú puedas comprobar ahí lo que la palabra del Señor dice. Mira, por favor, Efesios capítulo 1. Puedes leer conmigo el versículo 5. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gozamos de la adopción. Pero ¿sabes qué? También de la gloria. Efesios, ahí mismo, mira los versículos 6 y 7 en el capítulo 1 que acabamos de leer. 6 y 7 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mira, gloria. El propósito de la elección para salvación es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y quiero que veas los versículos 12 y 13, ahí en Efesios 1 mismo, 12 y 13, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La misma presencia de Dios está en nosotros. Tu cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo de todo aquel que recibió a Cristo como su Salvador, es el lugar santísimo, es el lugar donde el Espíritu de Dios mora. Así que, cuidado, la presencia de Dios está en ti. Mira, gozamos entonces también de esto, pero también mira, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, gozamos de esta bendición, el nuevo pacto de la sangre en Cristo. Con los israelitas habían pactos, ¿no es cierto? Pero ellos fallaron en un pacto, en el mosaico. Y pues vino el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Mira por favor conmigo, adelántate mucho más hacia adelante, llega a Hebreos y mira conmigo por favor capítulo 9. Si no eres muy bueno para buscar rápidamente en tu Biblia, puedes tomar nota y luego lo vas a leer. Hebreos capítulo 9 versículos del 13 al 15 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne,
Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué hermoso. Mira el versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gozamos de este nuevo pacto en la sangre de Cristo. Es una tremenda bendición, pero también mira, la ley escrita en el corazón. Ahí mismo mira Hebreos capítulo 10, por favor, versículos 16 y 17. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Mira, qué hermoso poder disfrutar de esta bendición. Pero hay otra bendición: servicio sacerdotal mediante Cristo. Quiero que veas, por favor, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¡Wow! Reservada en los cielos para todos aquellos que le hemos dado un lugar a Cristo en nuestro corazón. Servicio sacerdotal mediante Cristo. Y mira otra bendición: tenemos a Abraham como padre, sin ser judíos. Tenemos a Abraham como padre, y él es padre de todos los que creen. Mira por favor Gálatas, ¿sí? Quiero que regreses un poco y llegues a Gálatas. Mira ahí en el capítulo 3, la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 6 al 9. Mira: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. 8. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Wow. ¿Sabías esto? Esta es una buena noticia. Tenemos a Abraham como nuestro padre. Todos los que por fe en Cristo llegamos a ser hijos de Dios, tenemos a Abraham como padre. Así que todo porque tenemos a Cristo. Estas bendiciones porque le dimos un lugar a Cristo. La iglesia tiene la bendición de ser elegida por Dios y goza de estos privilegios. Goza de estos privilegios. Pablo, entonces, utilizando a Abraham, prueba que nunca hubo otro camino de salvación fuera de la gracia por la fe. Hasta el Antiguo Testamento enseña la justificación por la fe. Y quiero concluir diciéndote, hermano, que el propósito de Pablo en este capítulo es explicar la posición de Israel en el plan de Dios. Israel era una nación elegida que se le había dado el privilegio como a ninguna otra nación. Y sin embargo, ellos fallaron miserablemente al no seguir el programa de Dios para bendecir a todo el mundo. Mira, el capítulo entero entonces exalta la gracia soberana de Dios, sin minimizar la responsabilidad del hombre para tomar decisiones correctas. La palabra de Dios prevalecerá independientemente de la desobediencia humana, pero los pecadores desobedientes se quedarán sin la bendición. Ninguna mente humana puede siquiera imaginar o explicar la sabiduría de Dios. No puede. Puedes verlo ahí en el capítulo 11 de Romanos. Capítulo 11, versículos 33 al 36. Pero esto sí sabemos,
que sin la gracia soberana de Dios no hay salvación. Es por gracia, por fe en Cristo viene la salvación. Qué hermoso entender esto entonces. Espero que seas un hijo de Dios, tú que me estás escuchando. Espero que le hayas dado un lugar a Cristo en tu corazón y que dejes de seguirte creyendo autosuficiente. Pero si no lo has hecho, hoy es el día de la salvación. Hoy es el momento en el que tú puedes reconciliarte con Dios y pedir perdón por tus pecados y recibir a Cristo como tu Salvador, para que puedas formar parte de la iglesia y gozar de hermosos privilegios que Dios tiene para ti. Puedes orar conmigo en este momento y dile así, cierra tus ojos ahí donde estás. Dile: Padre del cielo, yo te doy muchísimas gracias por hacerme entender que soy pecador. Te doy muchas gracias porque tú tomaste la iniciativa para salvarme. Cuando yo estaba muy convencido de que era una buena persona, cuando yo estaba convencido de que era tu hijo, resulta que estaba totalmente equivocado. Ahora, Señor, entendiendo que soy un pecador y que no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo, te pido perdón por mis pecados. Confieso mis pecados. Te pido que me perdones, Señor. Y acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Jesús, te abro mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque diste tu vida en la cruz, porque pagaste por mis pecados. Te doy gracias. Ahora sé que por medio de ti puedo llegar a ser aceptado ante el Padre. Gracias, Dios, por darme el regalo de la salvación y la vida eterna. Mi Rey soberano, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por que tú, Señor, nos diste de tu amor. Esa gracia soberana, nos elegiste para ser parte de tu familia. Gracias. Ayúdanos a honrarte con nuestra forma de vida. Danos de tu sabiduría para poner por obra tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a nuestro buen Dios por su palabra. Que Dios te bendiga, que tengas una buena semana. Te invito a despedirnos cantando. Bendiciones a todos. Qué bueno es poder escuchar la voz de Dios y saber que Él también tiene algo que decirnos a través de su palabra. Nos despedimos cantando este himno que dice: Dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor.
Qué bendición, mis hermanos, gracias por habernos acompañado. Esperamos que la palabra de Dios haya sido la que habló a sus vidas. Bendiciones.